El Dios que nunca cambia. El Dios que no muda. El Dios que no se deteriora. El Dios que no se afecta por el paso del tiempo. El Dios que su carácter no experimenta ningún cambio, sino que Él es permanente en toda su naturaleza y en toda su esencia. Los seres humanos cambiamos. Nosotros cambiamos. Y si usted no se ha dado cuenta que usted ha cambiado, tiene tremendo problema. Porque estamos cambiando constantemente. Yo estoy seguro que si yo le pregunto a cada uno de los que está aquí, las cosas que a ti te gustaban 10 años atrás, ¿te siguen gustando? ¿Te siguen agradando? Posiblemente muchas o la gran mayoría de las cosas que antes te gustaban hace 10 o 15 años atrás, ahora no te gustan. Porque los seres humanos cambiamos constantemente con el paso del tiempo. No solamente cambian nuestros gustos, cambiamos físicamente. Cambiamos emocionalmente. Y cambiamos mentalmente. Cambiamos físicamente porque es obvio y es de los cambios que son más obvios porque los vemos, ¿verdad? Los cambios. Salen las canas. Algunos comienzan a caerse el pelo o el cabello, perdón, el cabello. Mi esposa me corrige, no es el pelo. El pelo tienen los animales, me dice mi esposa, es cabello. Comienza a caerse el cabello. Algunos, ¿verdad? Las arrugas. Comienza a perderse el colágeno de la piel. Y entonces tenemos que estar recurriendo a buscar colágeno artificial para que la piel no pierda tanta elasticidad y, ¿verdad? Y mantener esa piel un poquito lozana a través del paso del tiempo. Muchos cambios físicos. Y más aún, ¿verdad? Si en la juventud, pues, algunos se maltrataron más que otros, pues los cambios se van acelerando aún más. Y el deterioro se hace más evidente, ¿verdad? Son muchas las variables que afectan los cambios, pero definitivamente, se cuide la persona o no se cuide, van a haber cambios. Van a haber cambios. Así que esos cambios que nos acompañan, esos cambios físicos que nos acompañan con el paso del tiempo. Alguien decía, los años pasan y pesan. Esos cambios que se van haciendo evidentes en nosotros y que vamos sintiendo en nuestro cuerpo, también se ven reflejados en las emociones. Que de hecho hay una correlación directa en las emociones y el cuerpo. Porque el cuerpo impacta las emociones y las emociones también impactan el cuerpo. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos unas glándulas que producen unas hormonas y esas hormonas tienen que ver con las emociones. Aquí tenemos una glándula que se parece a una mariposita que le llaman la glándula tiroides, que cuando la persona comienza a padecer de la tiroides, no solamente se afecta la circulación, se afecta el metabolismo, se afecta el sueño, se afecta también el estado de ánimo, porque la tiroides también tiene que ver con el ánimo y el metabolismo y con el ritmo circadiano, que es lo que tiene que ver con los estados del sueño, el reloj interno que tenemos. Así que la tiroides es una glándula que cuando se afecta hay que empezar a tomar un medicamento famoso llamado Synthroid, ¿verdad? Para tratar de balancear un poco esos cambios hormonales de esa glándula que se afecta. Pero tenemos otras glándulas que tienen que ver con la hormona, que tienen que ver directamente con las emociones. Las féminas, una vez al mes, experimentan de forma natural un desbalance hormonal cuando están en su estado menstrual. Y eso afecta también las emociones. Los hombres también experimentamos cambios hormonales. Así que no crea los varones que estamos exentos de eso. Los varones también experimentamos cambios hormonales que tienen que ver con nuestras emociones.
Así que si usted alguna vez se ha preguntado por qué hoy yo me levanté del lado izquierdo de la cama, yo no sé por qué, hoy me levanté de mal humor, o no sé por qué, pero hoy me levanté triste, hoy me levanté con ganas de llorar y no sé por qué, cambios hormonales. Y es normal, es normal. Dios nos diseñó de esa forma, Dios nos creó así. Así que es normal que eso ocurra. El problema es cuando comenzamos a vivir en base a esas emociones, cuando nos convertimos en esclavos de esas emociones. Porque si yo soy esclavo de las emociones y porque hoy me levanté molesto voy a maltratar a todo el que esté a mi alrededor, tengo problemas. Tengo muchos problemas. Ese principio de que ay, es que yo soy así y nadie me cambia, pues tienes tremendo problema, porque eres un esclavo o una esclava de tus emociones y siempre vas a tener problemas con todo el mundo. Tú no puedes ser, ni yo tampoco podemos ser esclavos de nuestras emociones. Si hoy me levanté con algún coraje, Madera no tiene culpa de eso. Así que yo cuando le hable a Madera, tengo que yo tener un control y decir, espérate, hoy tengo coraje y tengo ganas de gritar y tengo a Madera de frente, es un buen candidato para yo gritarle. Pero en ese momento tengo que decir, detente, él no tiene culpa. Así que yo tengo que respirar hondo. Madera, Dios te bendiga, que mucho yo te amo, que mucho yo te quiero. Aunque por dentro tenga coraje, aunque no sea por él. Así que tenemos que tener lo que la Biblia llama control propio, dominio propio. No podemos ser esclavos de nuestras emociones. Hay que tener control de eso. Amén. Si no, vas a ser esclavo de esas emociones y vas a tener problemas con todo el mundo. Vas a tener caos con todo el mundo. Hay que tener dominio propio. No podemos vivir en base a nuestras emociones. Yo no puedo vivir en base a cómo yo me siento hoy, porque las emociones son una montaña rusa. Hoy me siento bien, mañana me puedo sentir mal. Hoy estoy alegre, mañana puedo estar molesto, pasado mañana puedo estar triste. Mi vida no puede ser en base a las emociones. Mi vida tiene que ser en base a la convicción, a mi fe, a lo que yo he creído, lo que yo he conocido y a la experiencia que yo he tenido con Dios. Mi vida se basa en eso. No en mi emoción, sino en mi convicción. El evangelio se vive en base a eso, a la convicción, no a la emoción. El evangelio no es emoción. Porque si el evangelio fuera emocional, cada vez que yo me siento atribulado y me siento triste, pues Dios me abandonó. Pues Dios me dejó. Si yo me siento molesto con mi hermano, con alguien, pues Dios está molesto también. No, el evangelio no se trata de emoción, se trata de convicción, se trata de fe, de certeza. De eso se trata. Y los seres humanos somos muy dados a esos cambios constantes. Cambiamos todo el tiempo, cambiamos a través del paso del tiempo, cambiamos a través de los días, por diferentes factores emocionales, circunstancias que ocurren. Y cambiamos mentalmente porque la forma de yo ver la vida ahora no es la forma en cómo yo veía la vida hace 20 años atrás. Tal vez 20 años atrás yo veía la vida quizás un poco más simple, más superficial. Si yo le pregunto a usted, hace 30 años atrás, ¿cómo tú veías la vida? Hace 20 años atrás, ¿cómo tú veías la vida? Muy probablemente usted me dirá, pues 20 años atrás, para mí, la forma en cómo yo veía la vida, para mí las prioridades eran, pues yo criar a mis hijos, pues yo tener mi casa, pues yo tener un buen trabajo, yo tener una buena estabilidad económica. Esa era la forma de yo ver la vida. Esas eran mis prioridades. Pero ahora con el paso del tiempo, que he madurado un poquito más, he aprendido un poquito más de la vida, ahora la forma en cómo yo veo la vida es distinta, es diferente.
Ahora yo he aprendido con el paso del tiempo que las cosas materiales son necesarias, pero no son tan importantes, no son vitales. Son útiles, pero no son vitales para yo ser feliz ni para yo estar bien. Es más importante, para mí hoy, es más importante estar en paz, estar tranquilo. Tanto así que si yo tengo que darte la razón, aunque yo sé que la tengo yo, aunque yo piense que yo tengo la razón y yo creo que tú no la tienes, pero por mi paz, si yo tengo que darte la razón, te la doy. Porque para mí, por lo menos para mí es más valioso no hacer entender que yo tengo la razón. Para mí es más valioso mi paz, el yo dormir tranquilo, el yo poner la cabeza sobre mi cama, sobre la almohada y dormir en paz. Para mí eso es más valioso. Para otros quizá tenga otra prioridad, pero le traigo un ejemplo de cómo cambiamos a través del tiempo. Cambiamos. El asunto es que en esos cambios del tiempo a veces no nos damos a la tarea de poder adaptarnos a esos cambios. Por ejemplo, en el matrimonio ocurre mucho que cuando pasamos muchos años de matrimonio, a veces pretendemos seguir viendo a nuestra pareja de la misma forma como la veíamos hace 30 o 20 años atrás, o 40 años atrás. Y eso no es real, porque mi pareja cambió, mi esposa cambió en todos los aspectos y yo he cambiado. Y yo no puedo pretender que el mismo amor que yo sentía hacia ella cuando nos casamos sea el mismo que yo tenga hoy hacia ella. No, ese amor tiene que haber ido evolucionado con nosotros, cambiado, transformado. Ese amor tiene que haber ido creciendo. ¿Por qué? Porque ya usted con su esposa o con su pareja, ya usted ha vivido con el paso del tiempo una serie de experiencias de vida. Ya usted ha tenido unos momentos donde ha llorado con él o con ella. Ha tenido unos momentos donde ha tenido una diferencia, un malestar, un coraje, porque a los cristianos nos da coraje. ¿O usted no cree que a Jesús le dio coraje? Digo, si usted cree que Jesús cuando volteó las mesas del templo y dio azote de látigo, si usted cree que Jesús lo hizo con una sonrisa a flor de labio y le dijo, ay mira, espérate, fariseo, échate para el lado que voy a virar la mesa, espérate. Mira, escriba, espérate, échate para el lado que voy a dar un azote de látigo, no vaya a ser... Mire, si usted piensa eso, usted es un ingenuo, por favor. Jesús cuando viró las mesas del templo y dio azote de látigo, tenía coraje, porque había un celo, porque habían convertido la casa de su padre, la casa del Señor, en cueva de ladrones. Allí se estaba estafando, allí se estaba engañando, allí se estaba mintiendo, allí se estaba haciendo transacciones con dinero fraudulentas. Y eso en Jesús no produjo alegría, eso produjo coraje. Coraje. La Biblia no te dice que no tengas coraje. La Biblia te dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque la Biblia reconoce que somos seres humanos y que todas las emociones las vamos a experimentar. Y que va a haber momentos en que nos va a dar coraje. La Biblia dice, te va a dar coraje, pero cuidado. Cuidado. No peques, no dejes que esa emoción tome control de tu vida. Te va a dar coraje, pero ten cuidado. Al día de hoy las cárceles están llenas de hombres y mujeres que se dejaron llevar por un momento de coraje. Se dejaron arrastrar por un momento de ira. Y ahora están arrepentidos. Están muy arrepentidos, pero ya es tarde. Porque las emociones ciegan. Las emociones tienen una particularidad. Nuestro cerebro, es un órgano extraordinario. Si hay un órgano en nuestro cuerpo que es fascinante, es el cerebro. El cerebro. El cerebro que pesa, ¿sabe? El cerebro de nosotros pesa.
y pesa bastante. Tú no sientes el peso porque el cerebro está flotando en un líquido, el líquido cefalorraquídeo, y ahí está el cerebro flotando. No sentimos tanto el peso, pero es un órgano tan extraordinario y está dividido en varias áreas donde los científicos han encontrado que esta parte del frente de nuestro cerebro, aquí, es donde el cerebro procesa la lógica, la razón y el sentido común. El sentido común, la lógica. Si a alguien aquí le da deseos de ir al baño, usted no va a hacer su necesidad ahí. Primero porque no está bien, no es correcto. Y segundo porque va a tener graves problemas conmigo si hace su necesidad ahí. ¿Qué usted dice? Usted siente la necesidad y usted espera un momentito en que, espérate, déjame buscar el momento, la ocasión perfecta para levantarme sin llamar mucho la atención y salir e ir al baño. Todo eso tú lo procesas aquí. La lógica, la razón y el sentido común está aquí. Pero se ha identificado que cuando una persona se da un golpe fuerte aquí, se afectan esas capacidades. Aquí es donde están esos filtros de que yo tengo coraje y estoy esperando que cambie la luz en el semáforo y cambió la luz verde y voy a darle al acelerador y de momento sale un hijo de las tinieblas y me hace un corte de pastelillo. Un hijo de Satanás y me hace un corte de pastelillo cuando yo voy a acelerar el carro, y en ese momento siento un fuego que sube por los pies y quiero decirle algo y quiero utilizar mis manos para hacer algo, pero en ese momento se activan los filtros y dice, tengo coraje, quisiera írmele detrás con el carro, quisiera hacerle algo o decirle algo, pero el filtro me dice, tranquilo, olvídate de eso. Porque un momento de coraje y un momento de descontrol puede hacer o que tú vayas preso o que termines muerto. ¿Verdad que les ha pasado? ¿Cuántos aquí no han estado en un estacionamiento, en un centro comercial, y están esperando pacientemente en Jehová a que este que está dando reversa salga para usted coger ese parking? Y no hace más que la persona, usted ya está ahí, lleva minutos esperando, y la persona da reversa, sale y de momento llega un hijo de las tinieblas y se mete en el parking. Y en ese momento usted siente bajarse del carro. Y si tiene la Biblia al lado, la lleva no para predicarla, sino para darle un matracazo con la Biblia en la cabeza. Pero en esos momentos usted dice, no. El coraje está, el malestar está, pero los filtros se activan. Pues se ha encontrado que cuando una persona se da un golpe fuerte aquí, esos filtros se van perdiendo. Y la persona comienza a hacer cosas y a decir cosas impropias cuando se dan golpes aquí fuertes. Porque los filtros comienzan a perderse. Pero ¿sabe qué otra cosa hace que los filtros se pierdan? Las emociones. Las emociones. Especialmente el coraje, la ansiedad y la tristeza, pero más que la tristeza, la depresión. Porque cuando las emociones están a flor de piel, es como si esta parte de nuestro cerebro se bloqueara. Se bloqueara. Por eso que hay personas que en momentos de crisis, en momentos de emergencia, no piensan las cosas y simplemente actúan. Actúan. Y cometen errores y hacen cosas que después se arrepienten. ¿Por qué? No es porque no sean personas inteligentes, no es porque no sean personas educadas, es porque la emoción era tan y tan fuerte que los filtros se bloquearon y la persona actúa. Así que debemos tener cuidado de que con el paso del tiempo nosotros no nos vayamos adaptando a esos cambios, porque los cambios
son necesarios, los cambios van a llegar, pero aún dentro de esos cambios, aunque yo vea que mi cuerpo, mi mente, mis emociones, todo mi ser va cambiando y se va modificando y va cambiando, Dios sigue siendo el mismo. Y aunque yo diga una cosa ayer y hoy la cambie y diga otra hoy, lo que Dios me dijo ayer, Dios lo sigue diciendo hoy. Y lo que Dios te ha prometido a ti hace muchos años, y el trato que Dios tiene contigo, ese trato, aunque tú cambies, el cambio y el trato que Dios tiene contigo, ese trato no va a cambiar. Y la intención que Dios tiene contigo, la intención que Dios tiene contigo, no cambia. Nosotros podemos tergiversar nuestra vida y nuestro camino, pero la intención que Dios tiene para con nosotros sigue siendo la misma. Dice la Escritura que la voluntad perfecta de Dios es que todos los seres humanos, todos, lleguen al conocimiento de su Hijo Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la intención de Dios para contigo. El mismo amor que Dios tuvo desde el principio del mundo, antes que tú y yo naciéramos. Tanto así que Dios, antes de la creación del mundo, Dios creó un plan de salvación. Y Dios organizó su plan desde antes de la fundación del mundo, porque Él te ama. Ese mismo plan, ese mismo amor por el cual Dios diseñó su plan, todavía ese amor Dios lo siente para contigo. Todavía Dios nos sigue amando igual. El mismo amor que motivó al Padre a dar en sacrificio a su Hijo unigénito para que fuera a la cruz, no solamente a morir, sino a sufrir un dolor intenso, una vergüenza terrible, una tortura. Ese mismo amor que motivó a Dios a sacrificar a su Hijo porque Él te ama, ese mismo amor todavía Dios lo experimenta por ti. Todavía Dios nos sigue llamando con cuerdas de amor. Todavía Dios sigue tratando con nosotros. Todavía Dios tiene paciencia contigo y conmigo. ¿Cómo lo sé? Porque estamos aquí. Si la paciencia de Dios se hubiera acabado contigo, tú no estuvieras aquí. Y cuando digo aquí, estoy hablando del plano terrenal. No estuvieras vivo. Si ya Dios se hubiera agotado su paciencia contigo, créeme, no estuvieras vivo. Pero si hoy todavía tú puedes respirar, estás vivo, estás viva, es porque todavía Dios te ama. La paciencia de Dios todavía está vigente sobre ti. Y todavía Él sigue esperándonos con los brazos abiertos. Y todavía Dios sigue diciendo e insistiendo: te amo, quiero bendecirte, quiero que tengas una vida plena, una vida feliz. Porque Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Físicamente tú puedes haber cambiado, mental y emocionalmente. Tus circunstancias de vida pueden haber cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. El mismo Dios que llamó a Moisés y lo capacitó y lo ungió, es el mismo Dios que está contigo. El mismo Dios que capacitó a Elías y que respaldó a Elías en sus oraciones. Y que Elías, dice la Biblia, que a pesar de tener una naturaleza semejante a nosotros, porque Elías era un ser humano igual que nosotros, y a pesar de sus debilidades como ser humano, Elías oró y el cielo se cerró y no llovió por 3 años. Y del mismo modo Elías oró y llovió. Que en su momento Elías, allá en la cumbre del monte Carmelo, Elías oró y descendió fuego del cielo. Ese mismo Dios que estuvo con Elías está contigo.
el mismo Dios que respaldó a Elías, es el Dios que quiere respaldarte a ti. El mismo Dios que protegió a José en todas las circunstancias de la vida y lo llevó hasta el trono, es el mismo Dios que está contigo, que en cada proceso de tu vida Él está ahí presente y no te ha abandonado, porque Él es el mismo. Dios no cambia. Tú y yo cambiamos. Nuestra vida cambia, las circunstancias cambian, pero Dios es el mismo. No importa lo que pase en nuestra vida, no importa lo que ocurra, Dios está presente. De la misma forma, porque Él no cambia. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él está ahí. Así que, si nos sentimos solos en ocasiones, si pensamos que estamos atravesando un valle de sombra, si pensamos que las circunstancias son tan difíciles a nuestro alrededor, que hemos creído que Dios nos ha dejado y que no está en nuestra vida, nos equivocamos. Porque Él todavía está presente. Él no cambia. Dice la Biblia que Dios no miente. Nosotros somos los que mentimos. Nosotros somos los que engañamos. Pero Dios no miente. Dios no engaña. Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Le ha prometido a la iglesia estar con nosotros todos los días. Hasta el fin. Hasta el fin. Y si Él lo ha prometido, el Señor está ahí. Tenemos que nosotros creerle a Dios. No importa todo lo que cambia en nuestro alrededor y en nuestra vida, el Señor está ahí. Recuerda que muchas cosas a tu alrededor pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro, ¿sabes? ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos a principios del 2020, en enero y febrero, que en el 2020 iba a comenzar una pandemia? ¿Cuántos de nosotros nos imaginamos eso? Ninguno. Sin embargo, en marzo 15 nos levantamos, en marzo 15 del 2020 nos levantamos, marzo 15 o 16, por ahí, nos levantamos de momento con que el mundo entero estaba encerrado en una cuarentena. De momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una noticia que de momento ha fallecido un ser amado, un ser querido, alguien que el día anterior estuvo hablando con nosotros y estábamos conversando y hasta haciendo chistes, y al otro día la persona partió? La vida cambia de un momento a otro. Yo no sé qué pueda pasar mañana. Hay quien dice que están planificando ya una próxima pandemia para seguir con el negocio de las vacunas. Hay quien dice que ya próximamente el mundo globalizado ya tiene planes para comenzar un gran reseteo a nivel mundial y establecer tantos preceptos nuevos, gobierno nuevo, moneda nueva y tantas cosas. Todo puede cambiar mañana, pero Dios no cambia. Él no cambia. Por lo tanto, si Él no cambia, si Dios sigue siendo el mismo, ayer y hoy por todos los siglos, entonces ¿por qué me voy a llenar de miedo? ¿Por qué voy a permitir que el temor arrope mi corazón? ¿Por qué me voy a llenar de ansiedad y de angustia? Si Él no cambia y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Si Él está contigo, ¿quién contra ti? Entonces, cuando venga ese pensamiento, esa preocupación a tu mente y a tu corazón de qué va a pasar mañana, y si se ocurre un terremoto, si explota un misil nuclear, una bomba, si la guerra estalla, la tercera guerra mundial, si mañana se acaban los alimentos, si mañana ocurre lo que sea, cuando venga ese pensamiento, esa preocupación, deséchala, descártala. Porque no importa lo que ocurra a tu alrededor, el Dios que está contigo sigue siendo el mismo. El Dios que está contigo no cambia.
el Dios que está contigo, jamás habrá sombra de variación en él. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocarán. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores que otros? No, porque somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Dios. Porque en el cielo hay un libro que tiene tu nombre, el libro de la vida. Tú eres propiedad de Dios. El sello de Dios está sobre ti. Por lo tanto, ese Dios inmutable, ese Dios que no cambia, es el que está contigo. Así que vivamos una vida llena de gozo, una vida plena en Cristo, sabiendo que no importa que las cosas cambien a nuestro alrededor y que yo mismo cambio, pero el Dios que está conmigo es el mismo ayer, hoy y mañana, y por los siglos de los siglos. Ese mismo Dios poderoso que se revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es el mismo Dios que está presente hoy en mi vida y seguirá presente conmigo. Gloria al Señor, porque yo le sirvo a un Dios que no cambia. El Dios que tenían las naciones paganas, los dioses que tenían las naciones paganas, los griegos, los dioses que tenían Zeus, Odín, que tenían los nórdicos, y toda esa legión de dioses mitológicos, eran dioses que tenían características humanas. Eran dioses que se enfadaban, eran dioses que castigaban, eran dioses promiscuos, porque eran dioses cuyo origen era el invento de la imaginación de los hombres. Y eran dioses paganos que tenían cualidades o atributos humanos. Los hombres mentimos, pues esos dioses mentían. Los hombres engañan, pues esos dioses engañaban. Pero el Dios eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que envió a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nosotros, el Dios que marcó la historia humana en un antes y un después, el Dios que creó todas las cosas, ese Dios no cambia. El Dios que está en tu corazón, el Dios que tú has conocido, el Dios que te ha transformado, el Dios que te motiva a tú servirle, ese Dios no cambia. Así que gloria al Señor, porque no importa lo que pase, Dios sigue siendo el mismo. Quiero hacer una oración. Quédese ahí sentadito.